Hola a todos, qué bueno que nos acompañan a esta primera parte de la charla que hemos titulado ¿Qué es la oración y cómo funciona? ¿Qué es la oración y cómo funciona? Es la primera parte de esta charla, ¿ok? Y bueno, nuevamente gracias de antemano por acompañarnos a través de este formato. Introducción. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles o insalvables en el día con día, como la pérdida de un bien, una enfermedad incurable, un problema financiero importante, etcétera, la gente ora o reza a Dios. Pero, ¿qué es la oración o rezo? Normalmente, siempre que queremos saber la definición de una palabra, la buscamos en el diccionario. Respecto a la palabra oración, Enciclopedia Hispánica dice que es el diálogo del hombre con la divinidad. Y si consultamos algunos otros diccionarios bíblicos, en esencia nos darán la misma información. Tefilá. La palabra hebrea para oración o rezo es tefilá. Tefilá. Y es un elemento clave para relacionarnos con el Creador, definitivamente. La palabra hebrea tefilá deriva de la palabra hebrea litpalel. Litpalel, que esencialmente significa juzgarse a uno mismo. Juzgarse a uno mismo. Así, el origen de la palabra nos permite conocer el propósito de la oración. El origen de la palabra nos permite conocer el propósito de la oración. Y volvemos a repetir porque esto es muy importante. Tefilá deriva de litpalel, y litpalel significa esencialmente juzgarse a uno mismo. Recuerden esto, por favor. La parte más importante entonces de cualquier oración, ya sea una oración de petición, de acción de gracias, de alabanza a Dios o de confesión, es la introspección que ofrece. La introspección que ofrece es el momento que pasamos mirando dentro de nosotros mismos, viendo nuestro papel en el universo y de nuestra relación con Dios. Así, la tefilá es un medio para conectarnos con Dios y que ha de tener como objetivo la transformación de quien realiza esta práctica espiritual. Una transformación que busca estar alineada con la voluntad divina. Ese es todo el objetivo, de manera general, de la tefilá, de la oración. La transformación de quien realiza esta práctica espiritual, ¿ok? Y una transformación que busca estar alineada con la voluntad divina. Una nota que tengo que compartir con ustedes es que aunque la palabra rezo u oración son un tanto inexactas, ya que hay otras palabras para referirse a ruego o súplica, para fines prácticos usaremos en este estudio de manera intercambiable los términos tefilá y oración. ¿De acuerdo? Muy bien, continuemos. ¿Qué no es la oración o la tefilá? ¿Qué no es la oración o la tefilá? No tiene que ver con magia. No se trata de solamente hacer demandas. No es para beneficio de Dios. No es una garantía para detener el sufrimiento. No es una oportunidad para darnos a conocer. No es un poder intrínseco. No es una mantra de pensamiento positivo. Y no es para manipular a Dios. Esto no es la oración. Esto no es la oración. El objetivo de la tefilá u oración. Ya que tefilá esencialmente significa autoanálisis, introspección o juzgarse a sí mismo, oramos para cambiarnos a nosotros mismos y para reconocer nuestra condición delante de Dios. Litpalel, que toma la forma reflexiva según el Rabí Kook, puede significar, eso me parece muy interesante, Litpalel, que toma la forma reflexiva según este Rabí Kook, puede significar luchar con lo que realmente queremos. Luchar con lo que realmente queremos. Esto es, cuando estamos en la práctica espiritual de la oración, de la tefilá, realmente hay una lucha con lo que realmente queremos. Así, tefilá no es
conversación solamente es transformación. Es transformación. O como lo dice la obra de Lotzar, Hatefilos, dice tefila. Es aclarar los pensamientos que se producen de una manera confusa en el corazón. Y todo va a lo mismo, dijimos al principio. Tefila, viene la palabra litpalel, que significa juzgarse a uno mismo. Juzgarse a uno mismo. La tefila busca la transformación de quien realiza esa práctica. Ese es el objetivo de la oración, la transformación de quien realiza esta práctica y la transformación que busca estar alineada con la voluntad divina. Okay, todo va enfocado a lo mismo. Luchar, la tefilá es luchar con lo que realmente queremos. O, como dice el Otzar Hatefilos, tefilá es aclarar los pensamientos que se producen de una manera confusa en el corazón. Por eso decimos la tefilá o la oración no solamente es conversación, es todo un proceso de transformación. Cambiando por medio de la oración. El cambio o transformación que se lleva a cabo a través de la tefilá oración no es en Dios, no es en Dios, sino en nosotros mismos. A través de la tefilá, el hombre puede establecer un nuevo destino para sí mismo en la vida y una nueva relación con Dios. No es el creador el que cambia, es el mismo hombre que ha cambiado. La oración cambia al hombre en 3 formas. Número 1, cuando se da cuenta delante de quién está. Número 2, cuando considera cuidadosamente y organiza sus prioridades en la vida. Y número 3, este tercer cambio ocurre cuando el hombre, a través de su libre voluntad y creatividad, presenta ante Dios un estilo de vida alternativo, un cambio en sus planes, un cambio en prioridades. Tefilá, entonces, es el gran medio de Dios, el gran medio que Dios dio a los hombres, por medio de la cual el hombre mismo puede transformarse. Tefilá es una experiencia única. Pero hoy en día esta palabra sagrada ha sido convertida en una palabra en castellano con una connotación occidental. Tefilá no tiene nada que ver con rogar a Dios que cambie de opinión. Repito, la tefilá o la oración no tiene nada que ver con rogar a Dios que cambie de opinión. Cuando estamos orando, nuestra pregunta no debería ser: ¿está Dios escuchando mis oraciones? Por el contrario, deberíamos preguntarnos primeramente: ¿estoy escuchando mis oraciones? ¿He cambiado? Dios sabe exactamente lo que está pasando en nuestra vida. Tefilá entonces no tiene que ver principalmente con Dios escuchando nuestra oración. Se trata de escucharnos a nosotros mismos. Tenemos que decir estas cosas a Dios porque tenemos que escucharnos a nosotros mismos decirlas. La razón para orar no es para cambiar lo que había pensado Dios para nosotros, sino para nosotros tener una mejor idea de la verdadera realidad. Podríamos elevar las oraciones pensando en todo lo que necesitamos y queremos, pero se supone que debemos terminar las oraciones con una nueva comprensión de todo lo que Dios hace por nosotros y lo poco que podemos realmente merecer. Una persona que experimenta la oración o la tefilá de esta manera acabará sus oraciones como una persona muy diferente de la que empezó. Así, oramos para comprender la voluntad del Padre Celestial y alinearnos a esa voluntad. Cambiar nuestra perspectiva de las circunstancias. El problema soy yo que no comprendo las cosas. Basado en esto último, la oración es la manera de Dios de permitirnos explicarle cómo se ven las cosas desde nuestra perspectiva. La oración es la manera de Dios de decirnos: dime cómo se ven las cosas desde tu perspectiva en tu mundo. Y trataré de acomodar tu perspectiva, aliviando lo que parezca negativo y dándote más de lo que parece positivo.
el preámbulo de la oración o de la tefilá. El preámbulo a la oración es saber delante de quién estamos. Esto es lo más importante, básico, esencial cuando comenzamos una oración. Saber delante de quién estamos. Si nuestras ideas acerca de quién estamos orando son corruptas, las oraciones serán igualmente corruptas. Por eso es importante saber y entender antes de empezar nuestra oración, delante de quién estamos, delante de quién vamos a entrar. ¿Por qué? Porque una idea acerca de quién estamos, si la idea acerca de quién estamos orando es corrupta, las oraciones serán igualmente corruptas. Se debe tener en claro que uno de los principios cardinales de nuestra fe es que al Creador no le falta nada, no necesita nada y nada obtiene de sus criaturas. Dios no gana nada de nuestra adoración a Él. Dios no busca satisfacción a través de nuestra oración. En Job 35:7 dice: si fueres justo, ¿qué le darás a Él? ¿O qué recibirá de tu mano? La naturaleza de Dios. Al acercarnos a Dios mediante la oración, debemos tener en mente lo siguiente. Escuchen muy bien: Dios no cambia, Dios no se arrepiente, en Dios no hay sombra de variación y Dios no se equivoca. Dice en Malaquías 3:6: porque yo, el Señor, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. En el Salmo 89, 33 y 34 dice así: mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. En Santiago 1:17, Jacob 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. También debemos tener presente y en mente, antes de acercarnos en oración, acercarnos a Dios en oración, en tefilá, es que Dios no es físico y no tiene ninguno de los atributos físicos. Dice en Números 23: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. En Isaías 40, 18 y 25 dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen le compondréis? ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Y en 1 Samuel 15, 29 dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Todo esto siempre hay que tenerlo presente cuando nos acercamos a Dios mediante la oración, mediante la tefilá. Dios no cambia, Dios no se arrepiente, en Dios no hay sombra de variación y Dios no se equivoca. Pisando terrenos de la blasfemia. Por lo que vimos anteriormente, uno nunca debe pensar entonces que a través de nuestras oraciones podemos producir algún tipo de efecto en el Creador del universo. Quien piensa de esta manera, parafraseando las palabras de Maimónides, dice: al menos inconscientemente incurre en la culpa de blasfemia. ¿Quién incurre, de acuerdo a Maimónides, inconscientemente, al menos inconscientemente incurre en la culpa de blasfemia? Aquellos que piensan que a través de la oración puedes producir algún tipo de efecto en el Creador del universo. Dios, siendo perfecto, no cambia, nunca. No podemos afectarlo o hacer lo que cambie, no importa lo que hacemos. Si somos justos o malvados, si rezamos o no rezamos, si damos caridad o no damos caridad, si nos arrepentimos o no nos arrepentimos. Por lo anterior, uno nunca debe pensar que a través de nuestras oraciones o de la tefilá podemos producir un tipo de efecto en el Creador del universo. Tal idea no solo es absurda, sino blasfema. En ocasiones, a primera vista, cuando oramos a Dios: cura por favor a esta persona, por favor trae mi alma gemela, por favor ayuda a mi negocio, etc., uno podría pensar erróneamente que Dios nos está apretando
y que obtiene placer observándonos arrastrar. En este caso, Maimónides, incluso declara que el más grave de los pecados es tener una opinión incluso equivocada de Dios. Eso también, por eso sugerí este subtítulo para esta sección, pisando terrenos de blasfemia. Esto es el pensar que Dios nos está apretando, pensar que Dios está actuando mal, pensando que Dios no está tomando las mejores decisiones o no está haciendo lo mejor para nuestro bien, es uno de los pecados más graves según Maimónides. ¿Por qué? Porque esto es tener una opinión equivocada de Dios. Cuando nos enfrentamos con problemas muy serios, es costumbre invitar a otros a unirse a nuestras oraciones. ¿Qué pasa? Parece como si esperamos mover a Dios a través de la fuerza. Dios mío, si no respondes mis oraciones, entonces reclutaré a través de emails miles de otras personas a orar. El punto es que el hombre no influencia al Creador como un acusado influye a un juez humano que tiene emociones y está sujeto a cambios. Es la realidad. El hombre no influencia al Creador como un acusado influye a un juez humano que tiene emociones y está sujeto a cambios. Pensar de esta forma es bajar a Dios a la altura del hombre, es igualarlo a su creación. La idea de que el hombre puede causar un cambio en el Creador es un intento de proyectar sobre Dios cualidades humanas, y esto está estrictamente prohibido. Nuevamente Isaías 40, 18 al 25 dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Y muy bien, hasta aquí terminamos esta primera parte de esta charla, esperando que haya aportado algo para su entendimiento, para sus estudios, y muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta primera parte. Shalom, gracias.